Muy buenas noches, mis amados hermanos y amigos. Nos estamos conectando nuevamente esta noche preciosa para celebrar el culto de oración y estudio bíblico de nuestra Iglesia Cristiana Bautista Jehová Sabaoth de Bonita, California. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro estudio bíblico de hoy y por supuesto también a los momentos que dedicamos a orar, a interceder por las necesidades de nuestro pueblo. Esta noche vamos a iniciar un nuevo tema que se llama los eventos preparativos para el milenio. Los eventos preparativos para el milenio. Como ustedes recordarán, hace 8 días estudiamos la segunda venida de Cristo. Y dijimos que con la segunda venida de Cristo va a terminar ese terrible tiempo de tribulación que habrá en el mundo entero. Cristo regresará victorioso, regresará para reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero como vamos a ver, para poder empezar su reino o para establecer su reino en este mundo, va a realizar algunos eventos preparativos. Y de eso vamos a hablar esta noche. Son 5 eventos que va a realizar el Señor, pero hoy solamente tocaremos los 2 primeros. Y dentro de 8 días, entonces, consideraremos los 3 restantes. Antes de empezar su gobierno sobre la tierra, el Señor Jesucristo realizará 5 juicios que servirán como eventos preparativos para su gobierno milenial y mundial. El primero de ellos es el juicio de los israelitas sobrevivientes de la tribulación. Como vimos, la tribulación, entre otras cosas, va a servir para que los hijos de Israel se conviertan a Cristo, para que reconozcan que el Señor Jesucristo es su Mesías verdadero. Y la gran mayoría de la nación de Israel, la gran mayoría de los israelitas se van a convertir durante la tribulación. Entonces, al final, antes de que empiece el milenio, el Señor va a realizar un juicio con los sobrevivientes israelitas de la tribulación. En Ezequiel 20, 33 al 38 nos habla sobre esto. Las promesas para el pueblo de Israel son abundantes y muy preciosas en las Sagradas Escrituras. Un día, después de la tribulación, ellos se presentarán ante el Señor Jesucristo y le darán cuentas de sus vidas. Y como ya dijimos, eso está en Ezequiel 20, del 33 al 38, que dice así: vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. Y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí.
de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. Qué interesante, hermanos, porque efectivamente los israelitas fueron esparcidos por todo el mundo. Por eso ves que hay judíos americanos, hay judíos mexicanos, hay judíos argentinos, hay judíos guatemaltecos, hay judíos ingleses, hay judíos alemanes, hay judíos franceses, porque ellos están esparcidos por todo el mundo. Pero aquí nos dice el Señor que Él va a reunir a todos desde todos los lugares donde fueron esparcidos, los va a reunir para litigar con ellos. Y inclusive va a traer a aquellos que se rebelaron también. Sí los va a sacar de la tierra de sus peregrinaciones, pero no van a entrar a la tierra de Israel, donde se va a establecer el reino del Mesías. ¿Por qué? Porque fueron rebeldes al Señor. Pero la gran mayoría sí van a entrar con el Señor para establecer su reino milenial. El resultado será que los israelitas fieles entrarán en el reino, como ya lo dije, y que serán la mayoría, y los rebeldes no entrarán, como ya lo leímos aquí en el versículo 38. Ahora, pero nos preguntamos, ¿cómo es que los israelitas van a entrar al reino de Jesucristo si ellos no creen en el Señor Jesucristo? Ellos se han mantenido en incredulidad a lo largo de las edades. Pero mis hermanos, acuérdense que durante la tribulación Dios estará trabajando especialmente con su pueblo Israel. La tribulación, entre otras cosas, va a servir para que los israelitas se conviertan, para que los israelitas reconozcan que el Señor Jesucristo es su verdadero Mesías. Vamos a hablar un poco de la conversión de los israelitas. Los siguientes pasajes nos hablan de la conversión de los israelitas, que se llevará a cabo durante la tribulación en varias etapas. La mayoría de los israelitas no es salva hoy en día, pero Dios no los ha desechado, porque son su pueblo. Muchos piensan que ya los israelitas fueron desechados, pero no, mis hermanos, Dios los sigue amando, porque es el pueblo escogido, son su especial tesoro, son la niña de sus ojos de Dios, y Él los sigue amando, aunque ellos permanecen en incredulidad. Pero, hermanos, el Señor tiene planes maravillosos para ellos. En Romanos capítulo 11, 5 y 25 dice: así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Sí, hermanos, su endurecimiento es parcial, es en parte. Y Dios está esperando salvar a todos los gentiles que ya tiene planeado, a su iglesia, para entonces tornarse a Israel y también a ellos, incluirlos en sus planes maravillosos. En el principio de la tribulación, mis hermanos, así, después del arrebatamiento de la iglesia, se convertirán a Cristo un total de 144,000 israelitas, como ya lo vimos anteriormente. Eso se encuentra en Apocalipsis, el capítulo 7 y en el capítulo 14. A mediados de la tribulación, muchos más van a convertirse por la destrucción del príncipe Gog, el enemigo del norte,
como nos lo enseña Ezequiel 39. Ezequiel 39, un príncipe, Gog, que va a venir contra Israel y que va a ser destruido por Dios. Algunos piensan que va a ser la nación de Rusia, pero la Biblia no dice quién va a ser, solamente dice que será el príncipe del norte. En Ezequiel 39, 11 al 12 y 22 al 29, la palabra nos habla sobre esto. Dice: en aquel tiempo yo daré a Gog lugar para lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y os obstruirán el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán el valle de Amón Gog. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. Y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro, y los entregué en manos de sus enemigos, y cayeron todos a espada, conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: ahora volveré la cautividad de Jacob, y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso por mi santo nombre. Y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad, y no haya quien los espante. Cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos, y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Y sabrán que yo, Jehová su Dios, que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Vean ustedes, hermanos, qué tremendo pasaje de Ezequiel, que nos habla de la derrota de Gog, el rey del norte, hermanos, y que querrá destruir a Israel, pero Dios lo va a destruir a él, y van a llevarse 7 meses en estar enterrando, limpiando todo lo que va a quedar del ejército del rey del norte. Pero de allí el Señor, hermanos, les va a dar de su Espíritu Santo, y ellos otra vez, hermanos, van a creer en el Señor, se van a entregar al Señor Jesucristo. Muchos más israelitas se convertirán a Cristo por la predicación de los 2 testigos y de los 144,000 israelitas sellados que ministrarán durante la tribulación, y otros lo harán debido al rompimiento del pacto hecho con el hombre de pecado por los israelitas. Así, para la segunda venida de Cristo, la mayoría de los israelitas ya serán salvos, hermanos. En Romanos 11, 26 y 27 dice: y luego todo Israel será salvo. Ahí continúa el pasaje que hablaba
de que después de que entre la plenitud de los gentiles, dice, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que está profetizado, hermanos, en el libro de Romanos, esa conversión de la nación israelita, después de que el Señor termine de completar el número de gentiles que nos hemos de salvar, que seremos los miembros de la iglesia. Entonces el Señor va a dedicarse a salvar a su pueblo de Israel, hermanos, mediante todos estos eventos y hechos que he mencionado. Nuestro Dios, mis hermanos, nunca ha desechado totalmente a su pueblo Israel, pues ellos, es decir, los israelitas, son su especial tesoro, como lo había mencionado. Y aunque en su momento rechazaron al Mesías, Dios los sigue amando. Qué hermosas profecías acerca de la conversión a Jesús del pueblo de Israel. Qué hermoso saber que un día todos juntos, Israel y la iglesia, viviremos para siempre con nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero además, hermanos, del juicio de los israelitas sobrevivientes de la tribulación, el Señor va a celebrar otro juicio, el juicio de los gentiles sobrevivientes de la tribulación. Como vamos a ver, también va a haber muchos gentiles que van a sobrevivir a la tribulación. Los gentiles, es decir, las personas de todas las naciones que no son israelitas, también tendrán que rendir cuentas a nuestro Señor y Salvador Jesucristo después de la tribulación. A este juicio también se le conoce como el juicio de las ovejas y los cabritos, y está en Mateo 25 del 31 al 46, donde a la letra dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparte el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis,
Estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Qué tremendo, hermanos. Hay otro pasaje también en el Antiguo Testamento que nos habla de este mismo juicio. Esto es Joel, el capítulo 3, del 1 al 2 y el versículo 12, donde dice: porque aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y les haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Este es el juicio llamado, como ya lo dije, de las ovejas y los cabritos, y se realizará en el valle de Josafat, de acuerdo al profeta Joel. La palabra traducida naciones significa gentiles. Gentiles. En Mateo 25:32, donde habla de las naciones, se puede traducir también gentiles. La base del juicio será el trato que los hombres den a los israelitas. Y como ya lo vimos hace algunas semanas cuando hablábamos de los 144,000 sellados, va a ser por todos los israelitas, el trato que den a todos los israelitas, pero específicamente también a esos 144,000 que van a andar predicando, hermanos, en todo el mundo. Dice que van a andar predicando el evangelio del reino para testimonio a todas las naciones. Ellos van a ser los predicadores del tiempo de la tribulación, hermanos, y también los dos testigos. Pero los 144,000 estarán predicando a todas las naciones, mientras los dos testigos lo harán ahí en Jerusalén, específicamente al pueblo de Israel. Y entonces, de acuerdo al trato que le den a estas personas, es como van a ser juzgados. Y obviamente los que los traten bien es porque van a creer en su mensaje, van a creer en el Señor Jesús, hermanos. Y aquellos que los quieran matar, o que los metan a la cárcel, o que los hagan pasar hambre, o que los persigan, será porque están en contra del Señor. Son los incrédulos, o sea, los cabritos, que son los que se van a perder. Aquí en Joel, el capítulo 3, del 1 al 3 y 16, la palabra de Dios añade: porque aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra, y echaron suertes sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo,
y la fortaleza de los hijos de Israel. Los salvos, mis hermanos, de este juicio de las ovejas y los cabritos entrarán al reino y tendrán vida eterna. Eso lo dice en Mateo 25, 34 y 46. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y en el 46 añade, e irán estos a la vida eterna. E irán estos a la vida eterna. Así que, hermanos, ellos, las ovejas, van a heredar ese reino que va a estar empezando en ese momento nuestro Señor Jesucristo. Van a estar ahí reinando junto con el Señor Jesucristo y van a ir a la vida eterna. ¿Por qué? Porque fueron creyentes en el Señor Jesucristo. Mientras que los perdidos serán lanzados al lago de fuego. En Mateo 25, 41 lo dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. De esta manera, mis hermanos, el Señor Jesús empezará a preparar su reino milenial y mostrará su gran autoridad. Es muy interesante saber que al final, como ya lo dije antes, todos tendrán que aceptar al Señor Jesucristo. Muchos lo hemos aceptado ya como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y otros tendrán que aceptarlo como el juez que los va a condenar. Pero al final todos, dice la Biblia, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. ¿Cómo prefieres aceptarlo tú? ¿Prefieres que sea tu Salvador o que sea tu juez? Vamos a dejar hasta aquí este estudio tan interesante, mis hermanos, sobre los eventos preparativos para el milenio, para el gobierno milenial de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dedicar un tiempo a la oración, hermanos. Padre Celestial, te damos muchas gracias porque nos concede nuevamente reunirnos, Señor. Esta noche yo quiero pedirte especialmente por las personas que se han conectado esta noche. Tú conoces, Señor, cada familia. Tú conoces cada persona de los que se han conectado. Tú sabes cuáles son sus necesidades, cuáles son los problemas por los que están atravesando. Tú sabes, Señor, si algunos de ellos están enfermos, Padre Santo. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú, Señor, contestes las oraciones de tu pueblo, Señor. Que donde hay necesidad, Señor, tú te hagas presente. Amén. Donde hay enfermedad, que tú toques con tu mano de sanidad esas vidas, Padre Amén, Santo. Amén. Donde hay falta de trabajo, que tú proveas, Señor, para las necesidades de las familias. Así sea, Padre. Que sea, Señor, con todos los que nos están viendo. Señor, yo sé que hay unos que son de aquí, de California, hay otros que son de México, hay otros que nos hablan desde más lejos, Padre Santo, de otros países. Ten misericordia de este mundo, Padre Santo, y permite que todos, Señor, podamos estar bien y sobre todo que todos podamos entender que Jesucristo quiere ser nuestro Salvador. Que Él está a la puerta de nuestro corazón llamando, como dice tu palabra, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él
y Él conmigo. Yo te doy también muchas gracias por la vida de mi esposa, Señor, porque ella se ha estado sintiendo mucho mejor. Te doy gracias por el pastor Jim Carpenter y los diáconos de la iglesia Bonita Valley, que el domingo pasado la ungieron con aceite, Señor. Gracias, Señor, porque tú de esa manera, Padre Santo, le hiciste saber que tú la amas, que tú estás con ella, Señor, que tú, Señor, estás al pendiente de su enfermedad. Y, Señor, yo sé que en los exámenes del próximo día 14, todo va a salir bien, Señor, porque tú, Señor, estás con ella. Amén. La pongo en tus benditas manos, Señor, a mi esposa, así como a todos los hermanos, Señor, que hemos sabido que están también pasando por pruebas, como los hijos del hermano Reyes allá en Tijuana, Señor, que están enfermitos. Bendícelos, ayúdalos para que se levanten de su enfermedad. Amén. Padre Santo, gracias porque nuestro hermano Schettini ya está mucho mejor, Señor, de salud, y escuchaste las oraciones de tu pueblo. Amén. Gracias por su familia. Te doy gracias también por todos los hermanos de la iglesia Jehová Sabaoth, Señor, porque se mantienen también muy bien de salud y porque ya nos dejaste nuevamente reunirnos en el templo, Señor, para alabar y glorificar tu nombre. Concédenos el poder seguir así, Señor, siendo testigos fieles de tu amor, de tu salvación a todos los que nos rodean. Y también te doy gracias por la presencia de mi cuñada aquí con nosotros, de Irene, Señor, que ha venido para acompañar a Argelia, Señor, para ayudarla, Señor, en todo lo que ella necesita en este tiempo de enfermedad. Y, Señor, ahora te pido que tú, Señor, sigas siendo con nosotros, que bendigas a mi hijo José, que el día pasado, mañana, cumple un año más de vida, Señor. Lo pongo en tus benditas manos y que él pueda pasar un día excepcional, Señor, feliz y sobre todo contigo, Padre Santo. Bendícelo y bendice a todos nuestros hermanos y nuestras hermanas que tanto amamos, Señor. Te pido también en forma especial por mi hermano Eduardo Castillo, Señor. Te pido por mi hermana, Señor, María Valdés. Te pido por la hermana Angelina, Padre. Te pido por los hermanos Cuevas, Padre Santo. Te pido por los hermanos, por el hermano y la hermana Correa, Señor. Y así, Señor, te pido también por los hermanos Pérez, Padre Santo. Por los hermanos Sánchez, por las hermanas, Señor, Esther y sus hijas, Señor. Y así por todos y cada uno de los que nos reunimos a alabar tu nombre, los Salcido también. Te pido que los bendigas ricamente. Todo esto, Señor, humildemente te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, muchas gracias por haberse reunido esta noche con nosotros. Los esperamos el próximo domingo a la 1:45 desde la iglesia cristiana bautista Jehová Sabaoth allá en Bonita, California. Dios les bendiga. Buenas noches.